quería hoy compartir algo que nos pasa habitualmente a todos, o que lo vemos habitualmente. Y en la Argentina, en nuestra Argentina, pasan un montón de cosas, ¿sí? Y titulé esto así: renunciar para poder ascender. Medio como que ahí lo vamos a ver. Vamos a poder entender a qué hay que renunciar para que podamos ascender. Pero como recién te decía, esto es para que lo tengamos presente en nuestro andar diario, ¿sí? Y te quiero contar algunas cositas que pasan en nuestra Argentina. Por ejemplo, se registraron en la Argentina, en lo que va del año, 3.448 piquetes, ¿sí? ¿Sabe usted lo que es el piquete, no? ¿Sabe lo que es esto cuando a veces salimos y que nos cortan la calle, o que hay una manifestación, o que pasan determinadas cosas, ¿sí? Se registraron eso en lo que va del año. Esto nos lleva a que, si hacemos un poquito de estadística y número, podemos batir récord, ¿sí? Este año, de la cantidad de piquetes, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, en el año 2021 se registraron 6.658 piquetes en todo el país, a razón de unos 454 por mes, 23 y pico por día, año 2021. En el año 2014 hubo 6.805 piquetes, a razón de 567 y chirola por mes. Es decir, un 23,6 por día. Piquetes que muchos van en bandera de determinadas cosas, y puede que hasta tengan razón en lo que piden, pero eso nos lleva muchas veces a que el que se está manifestando por algo genere un problema a otro, y que el derecho que se está ejerciendo empiece a coartarle el derecho a otro. Y eso nos pasa habitualmente en nuestra Argentina. Hay muchísimos que manifiestan: trabajadores estatales, piqueteros y organizaciones sociales, vecinos ante algo que pasa, trabajadores privados, subsidiados, desocupados, y las fuerzas políticas y partidarias. Entre tanto, esta fuente la saco de lo que es La Nación, ¿sí? En la página web de La Nación, ahí el 9 de julio, salen todos estos detalles. De los últimos 10 años, la Argentina viene en crecimiento en cuanto a lo que es esto. Y esto es una cuestión social que hay en nuestro país y que te toca a vos, seas creyente o no seas creyente, ¿sí? Ahora, lo bueno y lo importante es saber cómo yo, como hijo de Dios, debo actuar ante este tipo de cosas. Y esto me lleva a pensar mucho más en cosas que el Señor Jesucristo decía, y que cuando yo las miro a nivel social, de lo que nos toca enfrentar a diario, es como que van en contra de lo que decía el Señor. Por eso me lleva esto a tener que a enfrentar dos situaciones: a reclamar versus renunciar. ¿Qué hago? ¿Reclamo o renuncio? Y eso es lo que vamos a ver en este tiempo, en esta mañanita. Y te invito a que busques en Lucas, capítulo 14, versículo 33. El Señor Jesús hablaba y enseñaba y dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, ¿sí? Y el Señor planteaba esto porque posiblemente no tengamos muchas posesiones, riqueza o cuestiones intelectuales o esto o aquello. Pero hay algo sí que tenemos todos en común y que nos toca y que vivimos,
que son justamente derechos. ¿Sí? Todos tenemos derechos. ¿Sí? Y esos derechos a veces van en contra de lo que dice nuestro Dios, o son derechos que nos ponen ante Él en una situación de tener que elegir, de tener que optar y de tener que mostrar a quién sigo yo, qué profeso yo, qué he creído yo y quién es aquel que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, derechos, hay un montón de derechos, ¿sí? Cuando vamos a nuestra Constitución Nacional, tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a usar y disponer de la propiedad privada, a transitar por el territorio argentino libremente, a la educación, a un trabajo digno, a libertad religiosa, a votar. Eso es lo que dice nuestra Constitución, y es amplio, hay un montón de cosas. Y si vamos a la organización, a la ONU, también hay un montón de derechos que están, los derechos humanos, ¿sí? Y está bueno esto, está lindo. Ahora vamos a ver nosotros, como hijos de Dios, qué tenemos que hacer. Y en esto es importante que nosotros podamos tener presente qué dice el Señor, qué dice nuestro Rey, nuestro Señor, que debemos hacer nosotros. Y acá es cuando nos vamos a enfrentar a una realidad y cada uno, guiado por el Espíritu Santo, sabrá cómo conducirse ante esta situación. Vamos a ver 3 ejemplos, 3 situaciones, 3 enseñanzas para que podamos meditar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra versión dice, en el versículo 7, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera. Y acá justamente lo que tenemos que ver es el ejemplo, es el modelo perfecto. Es el modelo en el cual nosotros tenemos que basarnos para poder ver si ante las situaciones, ante la vida diaria, ante las cosas que yo tengo que hacer y no tengo que hacer, sepa cómo conducirme. Y en esto vemos al Señor Jesucristo. Y dice acá que el Señor Jesucristo se despojó, se vació, renunció, ¿sí?, a una posición que tenía en el cielo y se hizo hombre. Y vino y nació de una forma humilde. Pero quiero que veamos eso. ¿De qué se despojó el Señor? ¿De qué se vació? De su gloria. Fíjense lo que dice Juan capítulo 17, versículo 4. Perdón, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo se vació de su gloria. Es decir, es que Él vino, nació de una forma humilde, sin el esplendor, la grandeza, sino que esa gloria la dejó de lado, la dejó en los cielos. Y vino y habitó entre medio de todos nosotros. ¿Esto significa que Él dejó sus atributos? No, porque Él seguía siendo Dios. Todos los atributos de Dios estaban en Él. Lo que sí estaban es escondido de todos nosotros, de toda la humanidad, para que lo vieran de una forma simple. Por eso el Señor se vacía de su gloria y viene y está en medio de nosotros.
Pero otra de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, y esto es lo que tenemos que nosotros considerar, es que renunció a sus derechos. Renunció a eso que todos tenemos y nos da el ejemplo a que nosotros podamos considerarlo en nuestra vida para nuestro andar diario. Y te invito a que busques en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, vemos al Señor Jesucristo yendo hacia el desierto. ¿Sí? El Señor había sido bautizado por Juan el Bautista y dice la Escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo renuncia a sus derechos. Y acá podemos ver una situación que le toca vivir al Señor. El Señor va al desierto, había estado ayunando y dice que en un momento, viene el tentador. Dice que tuvo hambre. Y viene Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿El Señor Jesucristo tenía derecho a comer? Sí. Tenía derecho, ya había ayunado mucho tiempo. Vino el hambre y tenía derecho a comer. ¿Tenía poder para hacer esto de convertir las piedras en pan? Sí. Pero Él decide renunciar a ese derecho porque Él no quería hacer nada de una forma que ocasionara en los demás una situación de que Él mismo había decidido, que era el venir, el servir y el vivir, como recién leíamos, como un hombre común. Pero fíjense lo que dice el diablo, si eres el Hijo de Dios. Lo que está haciendo el diablo, en pocas palabras, es tentándolo, motivándolo a que el Señor haga un milagro, a que Él, en la voluntad de Dios que tenía, que Él haga un milagro para que coma de algo que Él necesitaba o que Él le hacía falta. Pero Jesús le responde y le dice que no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo ya había visto lo que había pasado tiempo atrás con el pueblo de Israel. Y entendía que cuando Dios dice, cuando Dios dispone y cuando Dios así lo quiere por su santa y bendita voluntad, las cosas se dan. Dios alimentó al pueblo de Israel ¿con qué? Con maná del cielo que bajaba. El Señor Jesucristo sabía tranquilamente que si Dios le quería dar comida, le podía traer. A Elías, ¿cómo lo alimentaba? Entonces Él renuncia a ese derecho. Pero no solo eso, sino que en el capítulo, fíjense ahí, seguidito que pasa eso y el Señor le contesta, el diablo le lleva, dice, a la ciudad santa y le pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres
el Hijo de Dios. Échate abajo, tírate, porque Dios mandará a sus ángeles para que te tengan, para que no te lastimes. De nuevo la misma palabra, de nuevo en la misma situación, si eres el Hijo de Dios. Cuando el diablo de nuevo le tienta de esta manera, una de las cosas que quería hacer era justamente que el Señor ejerciera su derecho, porque él era el Hijo de Dios. Todo lo podía hacer. ¿Podía mandar a los ángeles? Sí. ¿Podía decirle que pasara esto o aquello? Sí. Pero él decide no hacerlo, porque su decisión anterior fue renunciar, vaciarse, para venir a este mundo y vivir como un hombre común. Entonces, él no quiere sublevarse a la voluntad de Dios. Él renuncia a un derecho que él tenía por ser el Hijo de Dios y de poder hacer y deshacer un montón de cosas, pero decide vivir en la voluntad del Padre y esperar y no tentar a Dios con cosas que Dios no pone que sean en ese momento. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando tentó a Dios? Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. El Señor Jesucristo lo sabía, Él mismo era Dios. Y Él mismo venía a darnos un ejemplo de lo que agradaba al Padre y de cómo nosotros, en el poder del Espíritu Santo, únicamente podremos hacer determinadas cosas. Lo tercero, luego que pasa eso, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo rehúsa, rechaza eso que Él también podía tener. Porque si Él era el Hijo de Dios, todos los reinos, y como dice su palabra, todo lo que habita en la tierra, ¿de quién es? De Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo renuncia a ese estado de supremacía en un mundo, acá, terrenal. Porque su mirada y su pensamiento estaba en otra cosa. Él quería hacer la voluntad del Padre. Entonces, vemos cómo el máximo exponente, el ejemplo, el modelo a seguir es este. Es el del Señor Jesucristo. Pero nosotros mismos podemos decir, sí, bueno, pero es el Señor. Es Dios hecho hombre, sí. Pero quiero que ahora veamos otro ejemplo más. Otro ejemplo que nos pone ya un poquito más a mirarnos entre nosotros, ¿sí? Y el otro ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo de Pablo. Pablo estaba en Corinto, Pablo había estado trabajando y trabajaba por muchos años ahí, había empezado la predicación, mucha gente se había convertido, se había ya instituido la iglesia, pero no dejaba, como pasa hasta el día de hoy, no deja de haber situaciones que hay que enfrentar. No deja de haber disconformidad en la iglesia. No deja de haber críticas. Y Pablo, que es el que estaba, el apóstol que llevaba adelante y que había estado predicando, enseñando y mostrando, en un momento dice, voy a decir estas palabras. Y ahí vamos al libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9. Y vamos a ver a un hombre que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambia totalmente. Si bien había sido instruido desde muy pequeñito, conocía las Escrituras, todo, pero tiene un encuentro con Jesús y su vida, su mente, su cabeza cambia totalmente. A partir de ahí él empieza a mirar todo de una manera diferente.
Y empieza a estar entre medio de las personas, predica el Evangelio que empieza a ser ministrado entre unos y otros, y empieza a haber cambio en las personas, y Pablo eso le encanta. Y está ahí por un buen tiempo trabajando. Pero, como recién lo dije, había cosas que pasaban. Y Pablo llega a esto, a tener también que renunciar a sus derechos. Primera de Corintios capítulo 9. Y dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Si para otros, perdón. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y con el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Si pues anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si no tuvieran sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo acá en un momento dice que él tenía derechos. Dice que no tengo derecho yo a ser reconocido como un apóstol por todo mi trabajo que yo he hecho con ustedes. Sí. Yo soy el que funda esta iglesia. Yo soy el que estoy trabajando acá. Yo tuve un encuentro con el Señor. Pero ¿saben qué? Versículo 12, fíjense. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Él renuncia a su derecho, a las críticas que tenía. ¿Por qué? Porque no quería poner obstáculo al Evangelio. Tenía derecho
a comer, a beber, tenía ese derecho a poder estar en un lugar libremente y a hacerlo y comer, sí. Pero dice, fíjense en el capítulo anterior, vine hablando de este tema de la comida. Y dice, pero bueno, si yo me junto con algunos y como y es algún problema, no quiero, no voy a comer. ¿Tenía derecho? Sí. Pero él entendía que ese derecho él renunciaba porque eso era una oportunidad para mostrar el Evangelio. ¿Tenía derecho a casarse? ¿Tenía derecho a tener una mujer? Sí. Y los menciona como los otros apóstoles y como Pedro. ¿No tengo derecho? Sí. Pero dice, yo renuncio a eso. Porque él explica que una de las cosas que tenía, su trabajo, su servicio al Señor, podía ser difícil con una compañera. Podía ser algo que le ocasionara en ciertos momentos el ir de acá para allá. Recuerden que Pablo varias veces había tenido conflicto. Y uno de los conflictos que tenía lo llevaba a que fuera apedreado, a que lo persiguieran, a tener que escapar para salvar su vida. Imagínense eso con una compañera. Hubiera sido más difícil, pero él renunció. ¿Tenía derecho a tener una compañera? ¿A disfrutar de un abrazo? Sí, pero él renunció. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Tenía derecho a ser sostenido por la iglesia? Sí. Porque viene, le explica y sale que en la ley decía antiguamente que no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que trabaja. ¿Tenía derecho a ser sostenido? Sí. Pero él dice, yo renuncio a ese derecho porque no quiero que por ahí se piense mal o estén hablando mal. Dicen algunos comentaristas que una de las cosas que decían eran de que Pablo era apóstol por una cuestión de conveniencia. Pero él dice, yo renuncio a ese derecho. Y trabajo. Y trabajaba. Predicaba el Evangelio de día y de tarde, dice que a la noche con Aquilas y Priscila trabajaban y hacían telas y vendían y vivía de eso. Él tenía derecho, dado que él dice que en todo momento buscaba siempre la oportunidad. Él siempre se comportó o trató luego de su encuentro con el Señor de mostrar el Evangelio de una forma clara, simple a las personas. Él no quería poner cargas pesadas en las personas. Por eso fíjense que en la última parte del versículo 18 al 23, él dice que él se ha hecho a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a los débiles como débiles, a los siervos como siervos, con la idea de presentar el Evangelio, con la idea de mostrar al Señor Jesucristo, con la idea de mostrar esto de que Cristo murió en la cruz ocupando un lugar que yo tenía que ocupar. Que Dios no hacía acepción de persona. Y esto lo hacía Pablo. Él renunció a sus derechos para que él pueda, como obrero, mostrar de una forma simple y sencilla al Señor Jesucristo. Y esto creo que nos compete muchas veces a nosotros como iglesia. A veces estamos uno en un ministerio, otro está en otro, pero queremos siempre prevalecer en una cosa u otra. Y muchas veces no renunciamos a derechos que tenemos por orgullo. O porque queremos seguir manteniendo una situación. Y vos decís, bueno, sí, pero yo tengo derecho. ¿Hace cuántos años que estoy acá? ¿Hace cuántos años que estoy en el ministerio? ¿Hace cuántos años que hago esto o aquello? Pero fíjate el ejemplo de este hombre, que él renuncia a su derecho con tal de que no haya conflicto en la iglesia, con tal que no haya ningún estorbo para los que vienen. Recuerden que en la iglesia de Corinto había algunos judíos, pero también había gentiles. Y él no quería que hubiera problema. Él no quería que la gente fuera confundida o que hubiera situaciones que hiciera
que muchas personas en su debilidad se fueran, abandonaran. Un sentimiento que tendríamos que tener nosotros hoy. Que al mirar a otros que tienen sus luchas, sus debilidades, sus situaciones, podamos humildemente renunciar a derechos que tenemos para poder mostrar a Cristo, para poder mostrar el Evangelio, que es el único que cambia a las personas. Por último, el ejemplo del creyente en la sociedad. Mateo capítulo 5. Hay una situación que pasa ahí, el Señor Jesucristo enseñando, mostrando. Estaba con sus seguidores, con la multitud, con los discípulos, y llega un momento en el cual el Señor enseña muchas cosas y va marcando un montón de cosas. Recuerden que para los judíos el pensamiento del Mesías era: viene el libertador, viene el que nos va a sacar de la opresión de Roma, viene el que nos va a hacer libre. Eso estamos esperando. Y en un momento encuentran a Jesús y ven a este Jesús que hacía cosas y lo empezaron a seguir. Y el maestro enseñaba con autoridad y marcaba cosas que no todo el mundo las marcaba, que no todos la veían. Y en un momento dice esto, y realmente esto fue algo que a los judíos les debe haber caído como un balde de agua fría. Y a nosotros hoy, en este tiempo, hasta también. Dice Mateo capítulo 5, versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga a una milla, ve con él 2. Y acá habla el Señor, y una de las cosas que habla es de amar a los enemigos. El Señor le dice eso y después empieza a marcar algunas cosas. Cosas que todos los que estamos acá no nos gustan. No nos gustan que nos escupan, no nos gustan que nos metan tal vez una cachetada. No nos gusta en realidad que nos humillen. No nos gusta que nos basureen. No nos gusta. Y el Señor marca una situación, había algo que había pasado, una de las cosas que aquellos que conquistaban a determinados pueblos, ¿qué es lo que hacían? Esto lo hacían los persas, después lo copiaron también los romanos, que era que agarrar a la gente que ellos habían conquistado y hacerla que hagan determinadas tareas. Por eso eran los poderosos, ellos habían conquistado, ellos ponían las condiciones. Y esto habían puesto ellos, esto era una ley que habían sacado. Y que era que un ciudadano romano, si estaba conduciéndose hacia un lugar y de repente llegó una carga y veía un
un conquistado, un judío en este caso, porque esto pasaba ahí en Jerusalén, ¿qué es lo que hacía? Le decía, vos, cárgame las cosas. Y había una ley que decía que había que cargarla 1 milla. Sería 1,5 kilómetros, 1.600 metros lo hay, ¿sí? Fíjense ustedes, vení y te decía, llévame las cosas. Y vos, como conquistado, como pueblo subordinado, ¿qué tenías que hacer? Dejar de hacer lo que estabas haciendo, ir y alzarle las cosas a él y llevárselas por 1 milla. Era una ley. Y el que no cumplía, se rebelaba y tenía que cumplir con la penalidad que había. El Señor Jesucristo dice esto y le marca a sus seguidores, a sus discípulos esto. Fíjense cómo debe haber caído entre medio de todos ellos. Dijeron, para. Maestro, tú eres el Mesías, eres el Cristo. Tú eres el que nos va a libertar. ¿Cómo que nosotros ahora tenemos que ir y hacer esto? No solo 1 milla, sino que nos decís que tenemos que llevarla 2 millas. Y realmente el Señor apuntaba a cada uno de nosotros. Apuntaba al corazón de esos seguidores, de esos discípulos. Porque en ese corazón, como nos pasa hoy a nosotros, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que están ahí y que el Señor sabe que tienen que ser quitadas. Entre los cuales está justamente esto del orgullo. Cuando el Señor les dice esto, una de las cosas que quiere marcarle, que quiere enseñar, es a que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir mucho más allá de lo que nos dice o nos marca una ley. Tenemos que redoblar la apuesta, porque en ese redoblar la apuesta hay un montón de cosas que son para nuestro beneficio, pero lo más importante es para hablar de Jesucristo, es para mostrar a Cristo, es para mostrar el Evangelio. Por eso puse así, el caminar la milla extra me hacía renunciar a lo que yo quería, a lo que yo siento, a mis pretensiones, a mis ideales, para poder ser libre y poder hacer algo que no estoy obligado a hacerlo, pero que lo hago, ¿sabes por qué? Porque surge del corazón. Lo hago con amor. Lo hago porque no me obligan. Lo hago porque realmente es algo que me va a liberar a mí de algo que me oprime o que me sostiene encasillado sobre una situación. Por eso cuando el Señor les dice esto, nos marca esto a nosotros mismos hoy en este tiempo. Y una de las situaciones que nos toca vivir como sociedad es que muchas veces hacemos hasta lo que tenemos que hacer. Hasta ahí nomás. Y muchas veces lo hacemos nosotros como trabajadores, lo hacemos en nuestra familia, los chicos lo hacen con sus padres, los chicos lo hacen a veces en el colegio. Y Dios lo que me está diciendo es que haga algo más, que vaya mucho más allá. Vivimos en el tiempo en el cual te dicen, vamos al colegio, bueno, sacate un 4, total. Es lo que dice la ley, con un 4 aprobás. Pero el Señor te dice, hace mucho más, redobla la apuesta, hace mucho mejor. Debes amar a tu esposa y serle fiel. Y bueno, sí, yo lo hago, y nada, no, mucho más. Debes amarla, debes cuidarla, debes protegerla, debes agasajarla. Es hacer más. Es hacer 1 milla más. Es hacer el extra. Y eso me hace a mí ser diferente. Me hace a mí tener la posibilidad de mostrar que aquello que hizo Cristo, que fue de renunciar, de vaciarse y de darme el ejemplo, que yo hoy también puedo hacer lo mismo. Como decía Pablo ahí en el versículo 23, que me puedo hacer copartícipe de eso. De aquello que hizo Jesús hace mucho. Y que hoy Él me desafía a mí a que yo también lo haga.
hacer la milla extra limpia el camino de obstáculos. ¿Sabes por qué? Porque limpia de un montón de prejuicios y cosas que muchas veces tenemos y hay en medio de nuestra sociedad. Quita los prejuicios que hay hacia ser cristiano, quita los prejuicios que hay hacia el evangelio. Porque hoy cuando vos hablas de esto afuera, muchos te empiezan a encasillar en determinadas cosas, pero no conocen. Ah, ¿ustedes son esos de los que prohíben? No. Nosotros somos libres. Nosotros por la gracia de nuestro Dios estamos limpios, porque su sangre nos ha limpiado. Pero ¿sabes qué? Socialmente, eso no se lo tiene en cuenta. Socialmente estamos condenados a encasillarnos en determinadas cosas. ¿Vieron esto de lo que recién leíamos de los derechos? Justamente una de las cosas que nos hacen a nosotros es coartarnos los derechos. Pero no nos tiene que poner mal, porque lo nuestro es presentar a Cristo, presentar el Evangelio que cambia a las personas. El Evangelio que hace que llegue a mi vida el amor de Dios, entendiendo mi condición de pecador, y que a partir de ahí yo empiezo a experimentar ese amor y es lo que le empiezo a dar a los demás. Por eso empiezo a dar y empiezo a tener y a considerar esto que de la milla extra es excelente. Si bien al principio lo vemos que es chocante, que es duro, esto de que a mi enemigo yo debo amarlo, es la oportunidad. La milla extra da luz a un mundo de oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque fíjate si hoy nos tocara a nosotros, no estamos haciendo nuestras tareas y de repente viene uno y te dice, al cual nosotros estamos sublevados a ellos, y nos dice: llévame la carga una milla. Y vos, Huguito, tenés que dejar de hacerte las cosas en la cerrajería porque tenés que llevar la milla. Pero vos tenés que entregar un trabajo y lo haces. Mauri, vos tenés que dejar de soldar porque tenés que ir a llevarle la milla, las cosas a este romano que no me cae para nada bien, a esto que nos tienen a mal traer. Y vos le llevaste una milla y cumpliste. Y cuando llegue el momento de dejarla, te acordás que Jesús, tu Señor, te dijo que debes llevarla 2 millas. ¿Cómo cambia, no? Cuando agarré y le decís, hasta acá dice la ley que la tengo que llevar, pero te la voy a llevar 1 milla más. ¿Vamos? Dale. ¿Cómo lo tomaría la otra persona? ¿No lo tomaría como algo realmente? ¿Qué le pasa? 1 milla la tenés que llevar, no, pero yo te la voy a llevar 2. Y el hecho de llevarla a otro lugar, llevarla un poco más allá, te va a generar la oportunidad de poder empezar a tener un diálogo con él. Y lo más importante que le va a decir, ¿sabes por qué lo haces? Porque hubo un hombre que se llamaba Jesús, que hizo esto. Entonces esa segunda milla te va a dar la oportunidad, te va a poder dar el privilegio de hablar de tu Señor, de hablarle de Cristo. Y en una sociedad en la cual la oscuridad, el egoísmo y el sálvese quien pueda reina, ¿sabes cómo impacta eso? ¿Sabes cuánto impactaría en la vida de las personas que nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, hiciéramos esto? Recuerdo hace un tiempo atrás escuchar a un hermano decir: yo no hago paro. ¿Sabes por qué? Porque a mí el que me sostiene es Cristo. Excelente. Excelente. ¿Sabes por qué el cristiano rehúsa a ese derecho que tiene a huelga, a reclamar el aumento de sueldo y todo? Porque lo tiene a Cristo, que es su Señor. Ese debería ser nuestro pensamiento. Yo no hago huelga, yo no hago piquete, porque mi Señor es Cristo.
Pero sabés que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente y hacemos lo mismo que hacen todos. Y no aprovechamos la oportunidad de plantar la bandera y decir, para, yo no lo voy a hacer esto. Pero no lo hago porque soy un soberbio, no. Lo hago porque Cristo mi Señor me dice que no lo haga. Imagínate cuando vos estás en el trabajo y de repente te dicen, ¿te podés quedar un rato más? O no te lo dicen directamente, pero vos sabés que hay mucho trabajo. Y vos, pensando en esto que el Señor Jesucristo dijo, de decir, no, yo voy a hacer la milla extra. Y vas y le decís, yo me quedo, me voy a quedar a ayudarte. Me voy a quedar, así terminamos el trabajo. Pero no te quedes porque no tengo plata para pagarte. Sabés que no hay cupo para las horas extras. No importa. Yo me quedo. Y en ese quedarte, en ese ayudar, que la persona lo va a ver como algo totalmente extraño, nos da la oportunidad de poner luz en un manto de oscuridad y en el cual todos reclaman, ¿viste, hermano? ¿Viste la cantidad de reclamos que tenemos por día en nuestra sociedad? ¿No te parece que como hijo de Dios es hora de empezar a renunciar a derechos que tenemos para dar gloria a Dios? Para que el Evangelio tome un poder fuertísimo en el medio de donde nosotros nos desenvolvemos. Termino con esto. Y volvemos allá donde empezamos. Filipenses, capítulo 2, habíamos leído cuando empezábamos. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El Señor nos llama a renunciar a nuestro yo, para llenarnos de su amor, humildad y gracia, a fin de dar gloria al Padre, como Él lo hizo. Eso quería que hoy pudiéramos compartir. Algo que realmente nos cuesta muchas veces. Y yo te soy sincero, creo que humanamente no lo vamos a lograr. Ahora, si dejamos que el Evangelio lo vivamos todos los días, que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestros pasos, estas cosas van a salir solas en nuestra forma de caminar todos los días. La milla extra es clave. El poder dentro de nosotros como hermanos renunciar a cosas por el bien de la iglesia es importantísimo. Y tener el ejemplo de Cristo, el Señor, aquel que murió, aquel que se entregó para que las personas sean perdonadas de sus pecados, es hermoso. Que Dios te bendiga. Que podamos tener presente esto en nuestra vida. Y que ante una sociedad en la cual, como recién dije, constantemente está exigiendo, nosotros podamos dar el paso que el Señor nos pide. Ir en contra de la corriente, no por nosotros, no, por amor a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Y nos amó tanto que se entregó en la cruz
para que ese sacrificio, toda la ira de Dios cayera sobre él. Y para que yo, como transgresor de la ley de Dios, sea perdonado. Porque alguien pagó mi deuda. Y ese se llama Jesús.